Bueno, mis amados, me correspondió el privilegio en esta mañana de traer el mensaje de la santa palabra de nuestro buen Dios. Estamos hablando de qué tema? De mi proyecto, ¿cuál es? Conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Qué proyecto más maravilloso. ¿Cuántos se gozan con ese proyecto? Aleluya, gloria a Dios. La Biblia no es un libro más, realmente es un libro maravilloso. ¿Qué lo hace maravilloso a este libro? Que contiene la palabra de Dios. No hay otro libro tan valioso, tan maravilloso como la palabra de Dios, como la Biblia, porque contiene nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y como nos dice allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, creo que ya está en la pantalla, le ruego a mi amada que por favor lo leamos. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Señor, añada bendición a su santa palabra en nuestras vidas. Es la palabra de Dios inspirada. Inspirada es más o menos equivalente a decir escrita por Dios. Pero no, él de su puño y letra quizás no la escribió, a no ser los 10 mandamientos que le entregó a Moisés allá en las tablas de piedra. El resto de la escritura la inspiró el Señor, ¿sí? Como cuando los escritores de novelas, libros, toda clase de libros, especialmente de literatura, dicen que en un momento dado, en un ambiente especial, inspiran, ¿cierto? Se les ilumina el entendimiento para escribir algo. El Señor iluminó a estos escritores bíblicos para plasmar en un escrito su santa palabra, su voluntad. De manera que es nada más y nada menos que la palabra de Dios. No hay otro libro como este, ¿cierto? La Biblia es supremamente importante por ser la palabra de Dios, porque es una palabra que contiene sabiduría, revelación. La revelación de Dios dada a la humanidad entera, ¿cierto? Se la reveló a unos hombres de un pueblo escogido por él, ¿cierto? Para revelarla a partir de ellos a todo el mundo. Y esta palabra contiene entonces la voluntad de Dios para que nosotros, ¿sí? Nosotros podamos conocer a Dios, su voluntad, su gran amor, su misericordia, el plan de salvación para nosotros que como raza caída estábamos sentenciados a una condenación eterna. Pero también esta maravillosa palabra nos da el conocimiento de nosotros mismos para que nosotros mismos podamos conocernos. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos como somos? A pesar de que Dios nos creó perfectos, pero ya todos sabemos las consecuencias del pecado, que eso es parte de lo que también esta gloriosa palabra nos expone, el pecado y sus consecuencias para nosotros. De manera que es supremamente importante este libro. En el Salmo 119, 125 encontramos que nos dice el Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios nos guía en nuestro caminar, cada paso, cada decisión,
cada momento de nuestra vida estamos siendo iluminados, alumbrados por la palabra de Dios. Pero también es esa lumbrera que nos marca el destino, nos muestra el destino hacia dónde debemos dirigirnos, ¿cierto? Una pequeña reflexión en un par de segundos. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Que como miembros de una raza caída, si no conociéramos la Biblia, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Seríamos igual que somos hoy en día? ¿Qué sería de nosotros si el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no hubiese venido a hacer su obra redentora, a mostrarnos, a enseñarnos el amor del Padre y a hacer su obra gloriosa para nosotros, aunque terrible y dolorosa para Él, en la cruz del Calvario? ¿Seríamos iguales? ¿Seríamos distintos? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Hacia dónde caminaríamos? Entonces, esto es algo que verdaderamente nos tiene que inquietar. ¿Qué sería de mi vida en realidad si no existiera la Biblia? Y hoy que existe y la tenemos, entonces, ¿será que vale la pena dedicarle tiempo a conocerla? Porque es que conocer la Biblia es conocer a Dios, es conocer mi propio destino. Usted no necesita de ir a alguna universidad a hacer un curso sobre la existencia. Bueno, todas esas filosofías y sabiduría que de alguna manera Dios le ha dado a los hombres. Pero lo que es nuestro destino eterno está revelado por Dios ahí en este libro maravilloso. Por eso es que el Señor, Él mismo, nos manda que debemos de leer, estudiar, analizar, comprender, dedicarle tiempo a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos, ¿qué nos dice? Debe estar en la pantalla, pero mi amada esposa no. Amén. Deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Amén. Deseen como qué? Como niños recién nacidos. Yo creo que todos ustedes han visto o se han dado cuenta, un niño recién nacido, ¿qué es lo que quiere? Quiere el pecho de su mami, ¿cierto? Quiere leche, ¿cierto? Pero a un niño recién nacido usted le pone la canción de moda y él inmediatamente se calma, ¿cierto? Le pone una predicación de el pastor que a usted más le gusta escuchar. Inmediatamente el niño se pone a ponerle cuidado, ¿cierto? Porque es importante para él. Entonces el niño, cuando usted le hace monerías, él se pone a ponerle cuidado y se calma, ¿cierto? No, señor. El niño únicamente quiere ¿qué? Leche. Y nada más le interesa en este mundo, solo leche. Y el Señor, ¿qué hace en esta palabra? ¿Nos da un consejo? ¿Qué opinan? Un consejo. ¿Nos da una sugerencia ahí en ese versículo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Nos da un mandato. Él nos dice, en el tiempo libre, procuren, saquen unos minuticos ahí para que miren la Biblia, para que lean un par de versículos. No, eso está, dicen los lingüistas y
que saben de las letras, que está este verbo en una forma imperativa, es decir, ¿en forma de qué? De orden. Busquen, ¿sí? Anhelen, deseen, como el niño recién nacido, como el niño recién nacido anhela, busca, quiere, desea esa leche. Asimismo, ustedes deben de desear de una manera obsesiva, de una manera pues incontrolable, la leche espiritual que los puede ¿qué? Conducir a su salvación. Y los que ya son salvos, ¿qué? O sea, ¿eso es únicamente para los nuevos? Acabamos de leer ahí, para crecer ¿en qué? En su salvación. O sea, no podemos sencillamente, no, pero yo ya recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y yo trato de ser un buen cristiano, asisto al culto los domingos y ahí voy. No, el Señor quiere que, como niños todos los días de nuestra vida, para que podamos crecer en nuestra salvación. O sea, no es que simplemente para ser salvos, es que siendo aún salvos necesitamos crecer, ser cada día mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos del reino. Eso es algo muy importante, que el Señor nos manda, es un mandamiento, ¿sí? Que escudriñemos, que leamos, que busquemos, que estudiemos, que entendamos, ¿sí? No solamente que entremos en el programa de leer la Biblia en un año, o en 5 años, o en lo que sea, o en 3 meses, que esa Biblia usted si se pone juicioso en un mes la lee, ¿cierto? Pero es que además de que debemos de hacerlo, leerla toda, debemos de reflexionar en lo que vamos leyendo. No es que de una vez por una leidita usted quedó hecho un doctor. Pero cada día que usted lee va descubriendo más y más de las maravillas que Dios tiene en su palabra para todos y cada uno de nosotros. En realidad es un tesoro. Si usted quiere verdaderamente, ¿cuántos les gustaría un encuentro cara a cara con Dios? No después de que se mueran, sino en vida. Es muy sencillo, hermanos. Métase en ese libro, estúdielo, reflexione y usted va a tener ese encuentro. Y no solamente ocasional, sino un encuentro diario si usted lo quiere. Un encuentro continuo. Usted puede sentir y saber a ciencia cierta, no solamente guiado por sus sentidos, sino por su conciencia, por su corazón, que Dios a todo momento está ahí con usted, ¿sí? Es algo glorioso, de manera que es de una importancia sobrenatural. Tan importante es que es un mandato de Dios. Escudriñen, busquen, anhelen, deseen esa palabra, porque esa palabra realmente es vida. Esa palabra es algo sobrenatural. ¿Qué más tenemos en esta reflexión? La obra maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros recibimos la palabra por primera vez, ¿qué sucedió? Alguien le predicó el Evangelio, le dio una corta enseñanza, le demostró que eso decía en la Biblia. Y quizás ese día usted estaba como en un estado, muy especial. Entendió. ¿Y qué hizo? Recibió, invitó al Señor Jesucristo a su corazón. ¿Con base en qué? En la palabra que le acababan de dar.
Quizás usted hasta inclusive escuchó por ahí ocasionalmente por la radio, aunque a lo mejor no le gustaba ponerse a oír esas cosas, pero un día la recibió, la escuchó. Y lo guiaron a hacerle esa invitación al Señor Jesucristo a su corazón. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo le dio convicción, porque nos dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Y debido a eso usted un día de todo corazón invitó al Señor a su corazón. Ese día vino a morar en usted el Espíritu Santo de Dios. Y desde entonces usted se considera, porque así lo dice la palabra, un hijo o una hija de Dios. Eso es algo glorioso. Eso es algo que no podemos menospreciar, hermanos. Es algo tan valioso que usted no lo compra con ningún dinero, con ningún capital, con nada más que con la fe. Así de sencillo. Y es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Quizás alguien oró por usted por muchos años, o quizás apenas antes de irle a predicar la palabra oró, pero el Señor escuchó esa oración y lo tocó a usted o la tocó. Y fue el día de su salvación, el día que comenzó esa relación suya con el Señor, con el autor de la vida y de la vida eterna. Es algo supremamente importante. Conocer la palabra de Dios es algo sobrenatural, algo valioso que no podemos, como decía, comprar con nada en este mundo. El Espíritu Santo de Dios obra entonces en nosotros algo que se llama el milagro más grande que pueda recibir una persona, el nuevo nacimiento. De ello nos habla ya en Juan 3, capítulo 3, versos 3, 5, ahí hay una buena porción que nos habla del nuevo nacimiento. Ahí en Primera de Pedro también encontramos que el Señor entre los versos 22 al 25 nos habla que hemos sido nacidos de nuevo por haber recibido la palabra gloriosa del Señor. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, también ahí nos habla de la obra del Espíritu Santo. Mejor dicho, todo el Nuevo Testamento está lleno del obrar sobrenatural del Espíritu Santo en favor nuestro. Porque el Señor nos ha dado ese regalo maravilloso, la presencia sobrenatural de la persona del Espíritu Santo, que mora con nosotros, que está en nosotros, que nos guía a toda la verdad, que nos ilumina, que nos da revelación, que nos lleva siempre por senda de justicia, por amor del santo nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo supremamente importante y glorioso, la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, algo sobrenatural, algo glorioso. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando recibimos al Señor? Que comenzamos a ver lo importante que es eso. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa claridad del día de hoy? Pero es quizás una claridad que estamos viendo a medias. Necesitamos cada día estar abasteciéndonos, porque usted no almuerza hoy y dice, bueno, voy a almorzar bien potentemente y dentro de 8 días me pego otra vez otro almuerzo y tras tanto no necesito comer más en todos estos días. ¿Usted cada cuánto come? Todos los días,
y posiblemente, si la circunstancia se lo permite, come ¿cuántas veces? 3 veces al día formalitamente, o por lo menos 2, ¿cierto? Bueno, así debe ser con la palabra de Dios. Es nuestro alimento de vida eterna. Comemos para sostener nuestra vida terrenal, que es pasajera, ¿cierto? ¿Cuánto más debemos de nutrirnos para la vida eterna? Una vida que nunca, nunca terminará. Y debemos cuidarla, debemos crecer, porque no es suficiente con ser salvos. El Señor siempre nos está mandando a crecer. ¿Crecer en qué crecemos después de ser ya salvos? No, la palabra nos dice que crecemos en santidad, crecemos en gracia, crecemos en el conocimiento de Dios, y por lo tanto Dios puede usarnos también como instrumentos, porque esa es otra de las cosas que Dios quiere, que no seamos egoístas. Por eso su palabra, esta palabra que es viva, que es poderosa, quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros tantas cosas que nos entristecen, que nos perturban, ¿cierto? Y si no somos egoístas, sabiendo que somos salvos, ¿qué cosa le gustaría a usted? ¿Le gustaría que su familia se salvara? Gloria a Dios. ¿Y usted está orando por su familia? ¿Les está enseñando la palabra? Uy, menguaron esos amenes. Pasó la emoción. Tremendo. ¿Por qué es que un niño, cuando tiene su juguete y otro se le acerca por ahí a cogerle su juguetico, y venga para acá que eso es mío, y grita y patalea, ¿cierto? Porque él está en su estado natural, y el estado natural caído tiene ¿qué? Egoísmo. No hay generosidad, no hay bondad. Pero una persona que tiene al Señor, al Espíritu de Dios en su corazón, es generosa, no tiene egoísmo. Por lo tanto, si usted tiene la salvación, ¿no le gustaría compartirla con otros? Entonces, el Señor nos invita a eso. Bueno, no es propiamente una invitación, también es un mandamiento. Porque el Señor dice, vayan y compartan la palabra. Hagan discípulos. Enséñele las cosas que usted sabe porque se le han enseñado. Pablo nos lo repite más de una vez en sus cartas, y el Señor en el Evangelio también, por lo menos unas 4 veces, lo vemos de una manera específica ahí. Hay que compartir esta salvación gloriosa que el Señor nos ha dado, y que el Espíritu Santo de Dios nos capacita, porque el Espíritu Santo nos da dones, capacidades, herramientas para hacer la obra del Señor. El Espíritu Santo de Dios, cuando mora en nuestro corazón, se manifiesta algo que quizás conocemos como el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen esa lectura? Bueno, por lo menos unos 10. Y los otros no han leído esa partecita, les invito. Eso léanlo, que está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Con juicio lo encuentran. De manera que eso es supremamente importante, pero también nos da dones, herramientas para hacer la obra del Señor. Bueno, que a veces se presentan como obstáculos, ¿cierto? Encontramos en ese oficio de hacer la obra de Dios algunos obstáculos.
¿Cómo qué obstáculos se nos pueden presentar? Bueno, que la gente no quiere oír, que la gente es incrédula, dura de corazón, bueno, muchas cosas. Pero especialmente mire que el Señor, tan sabio y maravilloso que es, nos da la enseñanza. Eviten tales y tales cosas que les van a impedir hacer lo que tienen que hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, ¿qué nos dice? Amada mía, por favor. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. 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 Nos dice que la envidia, el engaño, la hipocresía, el hablar mal de las demás personas. Mire que aquí nos habla de unos pecados que como que no están así mucho en la lista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos al Señor, ¿usted qué dijo? Señor, perdóname de mis adulterios, de mis robos, mis fornicaciones, todas esas cosas graves, ¿cierto? La violencia y todo eso. Pero así como que una mentirilla piadosa lo decimos. ¿Alguien ha dicho una mentira? No, yo sé que ustedes no han dejado de hacerlo, pero sí. Gloria a Dios. Una mentira piadosa. ¿Y qué dice por allá en Apocalipsis la palabra? Dice que los que dicen grandes mentiras, ¿a dónde irán? Bueno, si lo leen, por ahí lo encuentran. Dice, todos los mentirosos. Ahí no importa si es grande o pequeña, ¿cierto? Entonces, tremendo las detracciones, o sea, hablar mal de las personas. Eso como que, a pesar de ser cristianos, quizás todavía nosotros ya siendo cristianos, sí, pero eso es ahí el diario. Tranquilos, ¿no? Hablamos porque es que eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que se ve, ¿cierto? Entonces, todos estos pecados que nos muestra ahí en este versículo 1 son unos versículos que el Señor nos muestra ahí. ¿Por qué? Porque como que la mayoría de las veces eso lo pasamos por alto. No, eso no es tan grave, eso no. Pues quizás no sea tan grave, pero sí hay algo importante. Eso nos impide compartirle a alguien su palabra. Nos impide a nosotros mismos ir a la palabra. ¿Por qué? Porque es que ahí entonces nosotros, si nos ponemos a leer detenidamente, juiciositos, a escudriñar la palabra, ahí encontramos que nos confronta con esas cosas, ¿cierto? Con las envidias. ¿Y qué es la envidia? Simplemente querer lo que el vecino tiene, lo que su hermano, su vecino, su familiar tiene, ¿cierto? Esa es la envidia, no es más. Desear lo que el otro tiene. La casa, el carro, la esposa, los hijos, el empleo, el puesto, la plática que tiene, ¿cierto? Las comodidades que el otro tiene. Esa es la envidia, ¿sí? Hablar mal. Hombre, pues claro, criticamos quizás el genio del otro, las amistades, costumbres que pueda tener, pero ¿y nosotros cómo andamos? ¿Cierto? Ser hipócritas. Muy buenos días, merced, pero después por ahí, tremendo, hermanos. Pero no, es que estamos simplemente diciendo la verdad, es que ese personaje es especial, es así, ¿cierto? No estamos haciendo nada malo, estamos diciendo la verdad. ¿Sí les ha pasado? ¿Han escuchado a alguien así? No, ustedes no, pero sí han escuchado a alguien, ¿cierto? Sí. Sí, porque eso sucede por ahí en los alrededores. Entonces démonos de cuenta. Por eso el Señor dice, vea, esos pecaditos ahí, póngale cuidado
Primera de Pedro 2:1. Eso es algo que nos confronta y entonces nos impide ponernos a estudiar ese libro, porque es que lo que va a hacer ahí es confrontarnos, exhortarnos. Bueno, sí. Pero si nosotros de verdad, de corazón, queremos crecer en salvación, en santidad, en nuestra comunión con Dios, debemos de examinarnos. El Señor nos perdona. No importa que hayamos hecho cualquier cosa. El Señor tiene la solución para todo problema o dificultad que nosotros tengamos en la vida. Si nos perdona grandes pecados, pues imagínense, si envió a su Hijo a morir por nosotros, cuénteme, ¿qué otra cosa no hará Dios por nosotros? Porque el Señor nos ama y quiere tenernos eternamente con Él allá en la eternidad. De manera, mis queridos hermanos, que es muy importante. Son tantas y tantas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, que si escudriñamos la palabra, si la estudiamos, si la anhelamos, vamos a ser pero súper bendecidos de una manera sobrenatural. Realmente el Señor quiere vernos de esa manera. Él quiere que nos nutramos como el niño se nutre de esa leche. Para nosotros cristianos, la leche espiritual que nos nutre es la palabra de Dios. Si hemos gustado la benignidad del Señor, ¿y cuántos han gustado la benignidad del Señor aquí? Uy, tan poquitos. Y como que poquito, porque con un desánimo tremendo. ¿Cuántos han recibido alguna misericordia de Dios aquí? Gloria a Dios, qué bendición. Así es, hermanos. Ahí en el capítulo 3 en el versículo 3, ahí nos dice, si es que han gustado. Otras versiones dice, ya que han gustado de las bendiciones, la bondad del Señor. Por ahí en el Salmo 34 también nos lo recuerda, ¿cierto? Es maravillosa la misericordia y la bendición del Señor para sus hijos. Por favor, aprovechémoslo, aprovechémoslo. Nosotros somos en realidad aquí un puñadito. Pero mire que de 8,000 millones y algo más de seres humanos que habitamos este planeta, ¿ustedes saben cuántos cristianos somos en el mundo? Bueno, se dice que aproximadamente 2,000 millones. Pero de esos 2,000 millones, la gran mayoría escasamente dicen, les pregunta a uno, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Jesucristo? Ah, sí, claro. Ah, bueno. ¿Usted será salvo? ¿Usted es salvo? Si se muriera esta tarde, ¿para dónde se iría? Pues yo creo que para el cielo. Ah, bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué cree que usted se iría para el cielo? Pues porque Dios es bueno, Dios es perdonador y Dios es misericordioso. Sí, eso es cierto, gloria a Dios. Pero es que también la palabra de Dios nos dice que Dios es justo, justo, y que no tendrá por inocente al culpable. Él tendió un lazo de amor, de misericordia a través de su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Pero si despreciamos esa salvación que el Señor nos ofrece, si menospreciamos la obra del Señor Jesucristo, si hacemos oídos sordos a la palabra de Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la obra del Señor Jesucristo, ahí está, y la despreciamos, la olvidamos por ahí, mañana, dentro de 8 días, dentro de un año, quién sabe si amanecemos vivos mañana. ¿Usted lo sabe? No, quizás por la misericordia de Dios nos queden muchos años de vida todavía.
Pero no sabemos. Porque el único requisito para partir de este mundo, ¿cuál es? Estar vivo, nada más. Con el hecho de que usted esté vivo ya tiene el pasaje listo para el otro lado. ¿Sí o no? Así es. Listo. Ese es el único requisito. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros con corazón dispuesto buscamos, anhelamos y recibimos, nos nutrimos con esa palabra gloriosa de salvación, palabra de vida? Entonces hay en nosotros un cambio sobrenatural. El Señor opera un cambio sobrenatural. Por ejemplo, los muchachos, vamos a poner un ejemplo fácil ahí, los muchachos normalmente se visten de la misma manera que ven que se visten ¿quiénes? Por ejemplo, la gente famosa, los cantantes y las cantantes. Se peluquean, se peinan, usan los perfumes de esas personas que ellos consideran importantes, dignos de admiración. ¿Sí es así o no? No, me equivoqué. Uy, discúlpenme entonces. Pero yo en lo que pude ver y en lo que me informo por ahí, a pesar de no ver, es que los muchachos van con la moda que ¿quién la impone? Los famosos, ¿cierto? Para eso hay diseñadores y costureros famosos que les diseñan los vestidos a la gente famosa. Y eso también baja hasta el estrato de nosotros. Y entonces usamos ropa similar a la que usan los famosos. Y así es la vida. ¿Qué es lo que usted necesita para con toda disposición amar y seguir al Señor de todo corazón? Necesita conocerlo, porque conociéndolo estoy totalmente seguro que se va a enamorar del Señor, de la gloria del Señor. Y en esa condición usted entonces lo va a admirar. Es que uno toma un parecido a las personas que uno admira, a la persona o a las personas. Dice que uno termina pareciéndose a quien ama, ¿cierto? ¿Sus hijos lo aman a usted? Los que tienen hijos. Más o menos, algunos creen que sí. Y siendo de esa manera, alguien le ha dicho, uy, ese chino sí que se parece a usted. Pero es que hasta en los gestos, la forma que habla, cómo camina, ¿sí es así o no? ¿Y por qué es eso? Pues porque su hijo hace de usted sanamente un ídolo, digamos, una persona admirable, ¿sí? Si usted conoce verdaderamente al Señor Jesucristo, lo va a amar, yo tengo la total seguridad. Lo va a admirar. Y eso es bíblico. Mire lo que nos dice la palabra ya en 2 Corintios 3:18. Amén. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Amén. Si nosotros admiramos al Señor, estamos enamorados de Él, ¿qué sucede? Que la gente comienza a mirar en nosotros la gloria de Dios. ¿A usted de pronto algún vecino ha oído el comentario? Qué hogar tan bonito allá el de los señores fulano y fulana.
cómo es de lindo allá, paz. Esos niños, cómo son de maravillosos, el trato entre ellos, allá no se oyen gritos, mejor dicho, y cómo se tratan esa parejita cuando salen, mi amor, mi vida, tal, y nunca hay un grito, una mala palabra, nada de eso. ¿De pronto sí lo han oído? Dios mío. Entonces necesitamos enamorarnos del Señor y hacer de Él nuestra admiración. Porque entonces vamos a ser ¿qué? Transformados. Transformados en la gloria del Señor. O vamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Va a haber esa transformación. Imagínese que le hagan a usted un arreglo total de la figura, de todo, gratis. No tiene que pagar esa cirugía. Esa es gratis, por cortesía de leer y poner por obra ese libro maravilloso que es la Biblia, y que por la gracia y la misericordia de Dios el Señor puso en el corazón de nuestros pastores que ese fuera nuestro ¿qué? Proyecto de este mes, el comienzo. No crea que es solo por este mes, es de aquí hasta el último día. Eso me hace recordar de una doctora que alguna vez Dios utilizó para un procedimiento, un tratamiento que me hicieron. Entonces me enseñó unas terapias y dijo: don Ovelio, apréndase bien estos ejercicios. Le mandaron 10, 15, no me acuerdo. Vamos a hacer al día esas terapias, pero yo le voy a decir algo. Estas terapias únicamente, apréndaselas, muy bien apréndaselas. Y únicamente las va a hacer, no más, únicamente desde hoy, todos los días, hasta el día que se muera, no más. Ya de ahí en adelante ya déjele a otros el oficio. El proyecto de conocer la Biblia, por favor, únicamente pónganlo por obra desde hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos se comprometen a ese proyecto? Aleluya, gloria a Dios. Sus pastores, nuestros pastores, se van a alegrar mucho de eso. Porque le aseguro, en esta iglesia, a partir de hoy va a comenzar a suceder cosas sobrenaturales maravillosas. Mejor dicho, yo no sé, aquí vamos a tener que comprar unas 5 casas más ahí para allá para ampliar este templo, porque no va a caber la gente de las multitudes que van a llegar. ¿A cuánto les gustaría? Que todo este vecindario se convierta. Y eso es sencillo. Si nuestro proyecto de vida incluye conocer la Biblia y ponerla por obra, vea, cosas sobrenaturales van a suceder. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Los que creen en mí harán las cosas que yo he hecho, y aún ¿qué? Mayores. Entonces, mis hermanos, lo que hay son promesas maravillosas y gloriosas del Señor. Por favor, si usted en su corazón no tiene ese deseo, esa hambre de Dios, de verdad que pídale al Señor y Él le va a dar. Su palabra nos dice que pidamos, que Él es generoso para darnos totalmente. Entonces, si usted no tiene deseo, pero es que a mí no me nace eso, lee la palabra, eso es para los entendidos, para los pastores, para los estudiosos de eso, ¿cierto? Es que ese idioma, esa forma de la Biblia, hay que interpretarla, hay que saberla interpretar, hay que saberla discernir.
Imagínense lo difícil que es interpretar la palabra del Señor, el Evangelio. ¿A quién le predicó el Señor Jesucristo su Evangelio? Esas multitudes que Él convocaba allá en Israel, ¿eran qué clase de gente? En ese tiempo empecemos por algo. Los que sabían leer y escribir apenas eran uno que otro. Eran campesinos que apenas sí sabían labrar la tierra, eso sí, ¿para qué? Pastorear ovejas, hacer oficios mínimos de nada de tecnología. Hoy en día, hasta los chinitos de 2 años ya saben manejar el celular, ¿cierto? O sea, lo que somos es ¿qué? Eminencias. Uy, gloria a Dios, nos sale humo de inteligencia. Gloria al Señor. Entonces, no, esa es una mentira terrible que el diablo le ha querido meter a usted, que la Biblia hay que ser el súper espiritual para entenderla. No, la entendieron los campesinos que nunca habían cogido un lápiz porque nunca supieron leer y escribir. Y ellos la entendieron y se salvaron y le compartieron a los vecinos, y la iglesia crecía enormemente en ese tiempo que la gente era analfabeta. Entonces, hermanos, los desafíos que el Señor nos pone son grandes, aunque son extremadamente sencillos y fáciles de hacer. ¿Cuánto lo creen? No me crean a mí, lean la Biblia y van a salir de la duda. Vamos a orar. Oh Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por este hermoso día, por este tiempo precioso en que hemos sido expuestos a la luz maravillosa de tu santa palabra. Tú nos dices en tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas antiguas, viejas, indeseables, pasaron, porque tú haces todo nuevo, Señor.